Resto de grupos parlamentarios y el debate ya se ha sustanciado. Pasamos a debatir la solicitud formulada por los grupos parlamentarios Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común y Republicano de creación de una comisión de investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Para la defensa de la solicitud formulada por sus grupos, intervienen por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, la señora Pita Cárdenas. Gracias, presidenta. Señorías, subo de nuevo a esta tribuna para reclamar lo evidente. El 20 de agosto del 2008, una cadena de errores causa una de las peores tragedias de la aviación civil española. Lo recordamos aquí en febrero del pasado año, cuando instábamos la constitución, y así se aprobó, de la Comisión de Investigación. El vuelo, como saben, era el JK 5022 de la compañía Spanair. 154 fallecidos, 18 sobrevivientes con secuelas de por vida y cientos de personas que perdieron a sus familias, a sus hijos, a sus padres, a sus nietos, familias enteras, que, como bien dicen, perdieron parte de sus corazones ese día. Lo decíamos entonces y lo repetimos ahora, si cabe, con mucha más convicción, porque efectivamente el adelanto electoral de la anterior legislatura nos privó de llegar a las conclusiones en relación a la investigación de esa tragedia. Pero nos dio tiempo a escuchar y mucho. Escuchamos silencios muy elocuentes, desmemoria selectiva, pero sobre todo escuchamos la sobrecogedora narración de los supervivientes, de los bomberos, del personal médico que vivieron in situ la tragedia, de los familiares que esa noche fueron maltratados, de los pilotos, de los técnicos. Todos ellos vinieron a corroborar el porqué de esta investigación. Porque en ese día, en ese fatídico día, fue la culminación de una cadena de fallos estrepitosos de los mecanismos de control cuya responsabilidad, en la cúspide de la pirámide de la responsabilidad, está la administración pública, es decir, el Estado, porque la seguridad operacional es una obligación en la que el Estado español tiene todas las competencias. Por nuestros aeropuertos se mueven millones y millones de personas. En el año 2018, 264 millones de pasajeros. El avión accidentado tenía un certificado de aeronavegabilidad que caducaba el 22 de julio del año 2008. La compañía Spanair consiguió la prórroga de la licencia sin inspección por un mes. Fíjense, si yo o cualquiera de ustedes no pasara nuestro ITV el coche y estuviésemos andando con ellos por la calle, la policía al cual nos multaría. Pues bien, la compañía Spanair consiguió la prórroga de la licencia sin inspección por un mes más. Vencía esa prórroga el 22 de agosto del 2008. 2 días antes, el avión se estrella. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, conocida como la CIAIAC, dependiente del Ministerio de Fomento, elaboró el informe oficial sobre el accidente, era su obligación. Pues bien, el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial hizo una evaluación independiente de ese informe y determinó que no solo no era eficaz, sino que tenía falta de rigor. Ni siquiera establecía el por qué falló el sistema de alerta del avión que podía haber evitado el accidente. 2 años más tarde, en el 2010, la OASI, que es una agencia dependiente de Naciones Unidas, realizó una auditoría del sistema de aviación civil española y decretó más de 20 puntos negros en la seguridad. Muchos de ellos relacionados con los fallos en la certificación, en la supervisión e incluso en la capacitación de los miembros de la CIAIAC. En definitiva, señorías, ese informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de la Aviación Civil debía haber cumplido su objetivo, que no era otro que señalar y, por tanto, corregir las causas que motivaron el trágico accidente. Pero, lógicamente, si se ocultan o no se señalan esas causas, como fue el caso, es imposible que se pudieran corregir. Por eso, señorías, precisamente por eso nos toca asumir esta responsabilidad a los diputados y diputadas miembros de esta Cámara, asumir, esta importante tarea. Nos toca investigar y esclarecer las causas de esta tragedia y debemos hacerlo con rigor, con honestidad
y con valentía. Los diputados y diputadas que estuvimos en esta comisión en la anterior legislatura expresamos nuestro compromiso de continuar en esta nueva hasta llegar al final, hasta elaborar esas conclusiones que deben arrojar verdad, justicia y, por tanto, reparación a las víctimas. Es nuestra obligación. No puedo bajarme de esta tribuna sin referirme a ustedes, a la Asociación de Víctimas Afectados por el vuelo JK 5022. Dijo el novelista Milán Kundera que la lucha del hombre y la mujer contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Gracias por esa lucha, gracias por no olvidar, gracias por recordarnos nuestra responsabilidad, porque efectivamente somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pita. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Nuet Pujals. Gracias, presidenta. Señorías, el 20 de agosto del año 2008, el vuelo de la compañía Spanair JK 5022 despegó del aeropuerto de Madrid-Barajas, pero nunca llegó a su destino en las Islas Canarias. En la retina de muchos de nosotros están las impactantes imágenes de televisión, el fuego y el sufrimiento de las familias, de aquellas familias que en el aeropuerto de Canarias estaban esperando a sus seres queridos. 154 personas murieron. 154 personas que a las 2:15 de la tarde vieron cegadas sus vidas para siempre. Es, por tanto, una obligación saber, 11 años después, sin ningún lugar a dudas, señorías, cuáles fueron todos y absolutamente todos los motivos de ese trágico accidente, uno de los peores en la historia de la aeronáutica española. Y aún hoy, 11 años después, familiares, amigos y ciudadanos de pie no pueden explicar algunas de las razones que nos llevaron a ese trágico accidente. Por tanto, fue un acierto que en la pasada legislatura el Congreso de los Diputados creara una comisión de investigación, porque solo podremos pasar página de este hecho terrible si los familiares de las víctimas y la sociedad española tenemos la convicción de saber toda y absolutamente toda la verdad sobre las causas del accidente. Sabemos que la convocatoria electoral conllevó que la Comisión de Investigación del Congreso, que estaba a punto de presentar públicamente ya sus conclusiones definitivas, no pudiera hacerlo. Y, por tanto, es una obligación política y también una obligación moral de esta Cámara hoy dar continuidad a ese trabajo de la Comisión de Investigación. En primer lugar, por las víctimas, por supuesto. En segundo lugar, para dar salida definitiva a los trabajos de todos los diputados y de todas las diputadas que trabajaron en esa comisión parlamentaria. Especialmente quiero citar a dos, al compañero Joan Oloris, diputado republicano que trabajó arduamente en esa comisión parlamentaria, y también quiero felicitar a la compañera Mary Pita, que antes me ha precedido en la palabra, que fue la presidenta de esa comisión de investigación. Por tanto, debemos acabar con esas conclusiones,
debemos presentarlas públicamente, debemos explicársela pedagógicamente a los familiares de las víctimas de ese accidente. Acabo. Verdad, por supuesto, seguridad. Las conclusiones de esta comisión de investigación le vendrán bien también al sistema aeronáutico español para que nunca más se pueda repetir un accidente de estas características y, por supuesto, reparación y sensibilidad. Sensibilidad con la gente que sufre por un accidente de estas circunstancias. Va por ellos, hagámoslo, diputados y diputadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nuet. En el turno de fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Pilar, Henar, intento no emocionarme una vez más. Recuerdo el año, tengo clavado el día del accidente, pues salí de la Diputación Permanente y dije, lo tuve que decir públicamente que me iba a Canarias, había diputados que no sabían y me acuerdo de José Bono. Y a la hora fue el accidente y empecé a recibir un montón de llamadas, está en la Terminal 4, ¿no? Porque no sabían si yo había cogido ese avión, ¿no? Y recuerdo el 2011 cuando conocí a Pilar, a todos los de la asociación y preparamos aquellas primeras comparecencias de aquellos secretarios de Estado, de AENA y directores generales que nos dijeron que todo había funcionado bien, que me vi muy sola aquel año 2011 y gracias a Podemos, gracias a Esquerra, por fin ha habido una comisión de investigación, porque esa gente, la de la asociación, ya han tenido sus batallas judiciales, que algún día se sabrá la verdad de lo que ha sido esa, contra las aseguradoras. Pero hoy lo que luchan no es por ellos, los muertos, los familiares, los heridos, están en la memoria. Ellos lo que luchan es que porque aquella cadena de errores, que fue una cadena de errores, no se ha corregido prácticamente nada. Y eso ha quedado claro en las sesiones de la comisión de investigación que tuvimos. Y ellos luchan para que no vuelva a suceder. Una sola cosa no genera el accidente, pero esa cadena de errores sí. Y ha sido muy dura. Yo llevo 11 años de diputada, fui 11 años alcaldesa, pero de los testimonios más duros que hemos vivido ha sido esta comisión de investigación del accidente. Por un lado, por el testimonio de gente que se rompía, como de las primeras personas que atendieron y que nunca nadie les preguntó cómo funcionaron el sistema después de atención, después del accidente. El informe de la ciudad decía que habían funcionado razonablemente bien y los médicos del SAMUR nos dieron un testimonio de que nadie les preguntó lo que había fallado. Los bomberos que estuvieron en primera línea, nadie les preguntó qué había fallado. Las víctimas que estuvieron allí vieron morir a gente después del accidente porque se tardó 45 minutos en llegar. Y mientras tanto, el aeropuerto, los servicios de emergencia, de bomberos, no han corregido nada. Pero para mí, de verdad, de lo más duro fue un prepotente, responsable de una gran compañía, que no la voy a decir, porque no le voy a hacer el juego, que cuando esta diputada le preguntó en qué día, ese día del accidente, dónde estaba y cómo se enteró, y nos dijo, pues si era laborable, estaría en mi despacho, y si era fin de semana, estaría en mi casa. Ni siquiera era capaz de recordar que un avión de la compañía suya, ese día, donde estaba, viniendo a un congreso donde sabía qué día y a qué hora fue el accidente.
un desprecio. Y eso no puede quedar así. Eso no puede quedar así. Nos faltó esto para hacer el informe. Esa asociación es ahora un referente mundial. Un referente mundial en la seguridad aérea, con ponencias en Estados Unidos y en todos lados. Y recuerdo todavía que mi compañera y compañera nuestra, Ana Pastor, fue ministra, que fue la que junto con la asociación aprobó el Estatuto de Víctimas de Accidente. La chulería en la comisión de investigación de un cargo público que medró con el PP y medró con el PSOE, que vino a decir que gracias a ella y a la sensibilidad con la asociación de víctimas existía el estatuto. Y la propia asociación dijo que fue Ana Pastor su decisión individual, junto con la asociación de víctimas. Por eso esta comisión tiene que acabar el informe, para que mejoren los bomberos, para que mejore el SAMUR, para que mejore AENA, para que mejore la SIAC y, sobre todo, para que tengamos en este país la garantía que las comisiones de investigación de accidentes aéreos, como hay otros, sean de verdad comisiones independientes, neutrales y que mejoren el futuro para que no vuelva a suceder lo que pasó con este avión del JK. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Oramas. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Esteban Calonge. No quisiera empezar esta intervención sin antes recordar al comandante Marín, oficial de la 51 promoción de la Academia General del Aire, miembro de la Patrulla Águila, caído en acto de servicio el pasado 26 de agosto frente a las aguas del Mar Menor. También recordar, por supuesto, a las 154 víctimas mortales del accidente del vuelo de Spanair JK 5022 y a todas las víctimas de accidentes de aviación. Todos recordamos aquel 20 de agosto de 2008, cuando conocimos la terrible noticia del accidente producido en la pista de despegue del aeropuerto de Barajas. El vuelo de Spanair JK 5022 con destino a Gran Canaria, cuyo trágico balance fue de 154 víctimas mortales y 18 supervivientes que a día de hoy acarrean graves secuelas de por vida. Entre estas 154 víctimas mortales se encuentran 9 víctimas certificadas que, a pesar de haber sobrevivido al impacto, a la carrera mortal, el terraplén, el fuego de 80 toneladas de queroseno y al río, fallecieron porque los servicios de emergencia tardaron más de 45 minutos en asistirlos. Señorías, es triste constatar que 2 de estas 9 personas que pudieron haber sobrevivido murieron por ahogamiento. En esta catástrofe aérea han fallado estrepitosamente todos los mecanismos del Estado. Un accidente aéreo de estas dimensiones se produce por una carrera de errores. El experto en error humano, James Reason, en su famosa teoría del queso Gruyère, sostiene que se produce el accidente cuando se alinean los agujeros en una misma línea. Todos los agujeros simulan las diferentes etapas de la seguridad aérea. Sostiene también que estos accidentes se originan en las más altas instancias de la Administración del Estado. Lo razonable es que una catástrofe aérea de la magnitud del vuelo JK 5022 hubiera puesto del revés el sistema de seguridad de la aviación civil española. Gracias a los testimonios de los supervivientes y a la generosidad de los familiares en su tesón, su tiempo y su esfuerzo, la aviación comercial tiene una oportunidad de oro para sustraer el conocimiento que se debe traducir en la modificación de los procedimientos de seguridad en el transporte aéreo y el férreo cumplimiento de los mismos. No podemos ni debemos permitir que intereses políticos o económicos echen tierra sobre esta tragedia y se permita cerrar en falso esta investigación. De las 43 comparecencias llevadas a cabo y de los diarios de sesiones de la Comisión de Investigación, inconclusa durante la anterior legislatura, se extrae la evidencia de que el informe oficial se encuentra incompleto y que existieron otro orden de errores. Esos son los agujeros de la teoría del queso de Reason, que se alinearon
para que ocasionaran 154 muertos y 18 heridos. Si el informe oficial oculta o no señala esos errores, no habremos aprendido nada. No hemos aprendido nada. La noche de Reyes de 1970, un Conver coronado de la compañía española Spantax se precipitaba al vacío al poco de despegar del aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo. A bordo iban 3 tripulantes y 7 pasajeros. Fallecieron 5 pasajeros. La larga y minuciosa investigación resultó, por un lado, en la creación por parte del sistema sanitario sueco de una unidad de emergencias hasta entonces deficiente. Por otro lado, la seguridad aérea mundial incluyó el procedimiento técnico que, de haberse aplicado, hubiera evitado la tragedia. Quien les habla es la hija del comandante que pilotaba la nave y superviviente del accidente. Y ese es el objeto de las investigaciones, señorías: mejorar la seguridad aérea y evitar futuras desgracias y víctimas. La seguridad aérea no tiene color político. Podremos estar o no de acuerdo en la forma, pero no en el fondo. El Estado no ha corregido una sola causa de las que originaran esta tragedia. Han sido los familiares de las víctimas el único motor de un trabajo ingente dentro y fuera de España para la seguridad de todos. Conscientes de que representamos a todos los españoles, debemos trabajar por esclarecer la verdad. El Grupo Parlamentario de Vox, al que represento, se suma a los trabajos de la Comisión sobre la tragedia del vuelo JK 5022 y votará favorablemente a la creación de la misma. Es mucho el trabajo que ya está hecho y apenas queda emitir el informe. El mejor homenaje a las víctimas es terminar las conclusiones de esta comisión, que no la vemos asimilable a otra comisión. Estas víctimas merecen la verdad y este Parlamento no puede defraudarlas. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señora Esteban. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez Freire. Gracias, señora presidenta. Señorías, nos encontramos hoy en este pleno decidiendo sobre la apertura de la Comisión de Investigación del accidente del JK 5022, en el que murieron 150 personas el 20 de agosto del 2008. Me alegra mucho comprobar que está la presidenta de la Comisión de Afectados. Bienvenida, Pilar, a tu casa. Hay que recordar que es uno de los accidentes aéreos más graves de la historia, no solo de España, sino de Europa. La magnitud de la tragedia nos hace que tengamos que tomarlo con mucha seriedad y que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por supuesto, apoyará la apertura de la comisión. Vamos a votar a favor de la creación de esta comisión para retomar y concluir de una vez por todas los trabajos que empezamos en la anterior legislatura. Los que tuvimos el privilegio de estar en esa comisión sabemos de lo duro que fueron algunas de las comparecencias, de cómo se nos pusieron en muchos casos los pelos de punta, de los desgarradores, y esto ya lo han dicho algunos de los comparecientes que me han precedido en uso de la palabra, de los desgarradores testimonios de lo que se vivió después del accidente. Esas 150 personas eran padres, madres, hijas, hijos, abuelos, abuelas, amigos, y podemos haber sido cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, cuando cogemos un avión, lo hacemos con la intención, con la seguridad de que llegaremos a nuestro destino. Por desgracia, ese día, 154 personas no llegaron al suyo. Me acuerdo perfectamente, como si fuese hoy, dónde estaba ese día, dónde estaba el 20 de agosto y dónde estaba a las 14:30. Estaba en Cantabria, estaba con mi familia, con mi mujer, con mi hija, y empezamos a recibir justo a las 2:30 llamadas de teléfono para preguntar si estábamos bien. Nos comentaron lo que había sucedido y así entendimos el motivo de la alarma. La realidad es que volábamos en ese vuelo 48 horas después. Les puedo asegurar que el ambiente que se vivió en el vuelo de vuelta a casa es inerranable. Les puedo asegurar que, desde luego, lo que se sentía era respeto, era duelo y era temor. Era temor y miedo por no saber exactamente cuáles fueron las consecuencias de este accidente. Y yo creo que se lo debemos a las víctimas, a los familiares
y también a todos nosotros. Tenemos que saber claramente por qué se ha producido. Por eso, desde mi grupo parlamentario, vamos a apoyar esta comisión. También queremos decirles una cosa, y déjenme que haga una aclaración. Nos gustaría que se tuviese en cuenta que hay que ir a las comisiones sin prejuicios, que tenemos que ser responsables, serios y rigurosos con los trabajos, como así fuimos en la anterior comisión. Tenemos que concluir, señorías, por todos. Por último, para finalizar, les quería decir que queremos aprovechar desde Ciudadanos para pedir y poner atención sobre la necesidad de tener una comisión de investigación no solo para los accidentes aéreos, sino también para los marítimos o terrestres, pero unas comisiones constituidas con recursos y capacidad. Como se ha puesto sobre esta tarde, sobre esta tribuna, se ha comentado ya, la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos tiene, desde luego, claras deficiencias que tienen que ser subsanadas. Yo creo que, desde luego, a lo largo de esta comisión, si podemos concluir los trabajos, lograremos tener, desde luego, una comisión de investigación de accidentes para que nunca más volvamos a tener una tragedia y nunca más podamos sufrir lo que sufrieron las víctimas y los familiares de las víctimas del JK 5022. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Hernández Bento. Presidenta, señorías, han pasado 11 años desde aquel terrible 20 de agosto del 2008. El vuelo de la compañía Spanair JK 5022 despegaba de Barajas hacia Gran Canaria. La consecuencia, al estrellarse, al despegar, fueron 154 personas fallecidas. Miren, el domingo pasado, el 8 de septiembre, celebrábamos en Gran Canaria la fiesta de nuestra patrona. Y ustedes dirán que ¿por qué les cuento esto? Se los cuento porque el señor obispo empezaba su homilía con un recuerdo a las víctimas y a sus familiares. Esto es la prueba de que han pasado 11 años, pero siguen permaneciendo en nuestra memoria y en el corazón de todos los gran canarios. Tras aquel fatídico 20 de agosto, se constituyó la Asociación de Víctimas y Afectados del JK 5022. Quiero aprovechar también para saludar a todos los afectados en el nombre de su presidenta, Pilar Vera. Ellos son los verdaderos motores, sin ninguna duda, los verdaderos motores infatigables en la búsqueda de justicia y de verdad, y que además esta búsqueda permanezca y ha permanecido en el tiempo. Para poder extraer de esta tragedia lecciones, creo que esta ha sido la obsesión de la asociación. Una asociación a la que en nombre de mi grupo quiero agradecer que hayan querido, pero sobre todo que hayan sabido convertir y transformar su dolor, su pérdida, en un compromiso activo para evitar que situaciones como las que ellos vivieron se vuelvan a repetir. Porque sin ninguna duda, y aquí creo que estaremos de acuerdo todos los grupos, han sido ellos los que provocaron, con su empeño, que la pasada legislatura se constituyese en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación del accidente del vuelo JK 5022. En esta comisión, el Grupo Popular trabajó para poder alcanzar conclusiones que contribuyeran a mejorar la seguridad aérea, pero que también pusieran luz a lo que sucedió, con esa intención, que nunca volviera a suceder. Esta fue nuestra prioridad. Señorías, la seguridad aérea no es un concepto estático, es dinámico. Y por eso creemos que es nuestro deber, y así hemos actuado, estar abiertos a cambios organizativos y normativos, pero siempre que contribuyan a mejorarla. Durante el desarrollo de la comisión escuchamos a muchas personas. Yo diría que asistimos a dos tipos de comparecencias. Por un lado, comparecencias que aportaron poco, porque no se acordaban o mayoritariamente se remitían al informe de la CIEJAC y a las conclusiones del órgano pericial judicial. Pero, por otro lado, asistimos a otro tipo de comparecencias en las que se señalaban claramente fallos en diferentes momentos, antes, en la propia gestión de la tragedia y también después.
De todas ellas, a mí me gustaría destacar las comparecencias valientes de los supervivientes, de sus familiares, de los familiares de las víctimas, también de los servicios de emergencia, de los que estuvieron en el primer momento de la tragedia, que nos contaron en primera persona el caos vivido. En aquellos terribles momentos, sin información, sin lista de pasajeros, lo poco que sabían eran por los medios de comunicación. Entre las lecciones aprendidas tras esta tragedia estuvo la mejora en la asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familias. Fue en el año 2013 un gobierno del Partido Popular, desde luego siempre con el empuje de la asociación, siempre detrás. Fue ese gobierno del Partido Popular el que modificó la normativa nacional. Se publica el Real Decreto 632 del 2013 de asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares. Esta norma amplió sustancialmente el catálogo de derechos preexistentes, mejoró la coordinación y la prestación de la asistencia. Yo creo que podemos decir que hoy disponemos de mejores sistemas de reacción ante accidentes y atención a las víctimas. Está claro que no partimos de cero en esta nueva comisión de investigación. Queda trabajo por hacer, pero también hay mucho hecho. Señorías, nuestra voluntad, la voluntad del Grupo Popular, siempre fue concluir la tarea iniciada. No fue posible hacerlo y nos comprometimos con la asociación, sobre todo, a darle continuidad en esta legislatura. Por eso mi grupo, el Grupo Popular, apoyará la constitución de esta comisión para terminar el trabajo iniciado. Ojalá sea posible que esta comisión no sea, y sería la segunda vez, víctima del señor Sánchez. En este caso, su nulo interés por formar gobierno, antes lo fue su prisa por convocar elecciones. En definitiva, su irresponsabilidad. En cualquier caso, señora las víctimas Hernández, y los afectados tiene que terminar, por favor. Apoyo. Muchas gracias. Gracias, señora Hernández. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Máñez Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Me gustaría empezar dando la bienvenida y saludando a Pilar Vera y a los familiares que acompañan hoy aquí en el Congreso. También me gustaría empezar mi intervención, ya la han hecho también quienes me han precedido en el uso de la palabra, recordando a las 154 personas que perdieron su vida el 20 de agosto de 2008. Una tragedia difícil de olvidar y que no debemos olvidar. Y hoy que debatimos nuevamente la creación de esta comisión, fundamentalmente para poder terminar y culminar el trabajo iniciado en la anterior legislatura, me gustaría reiterar nuestro sentimiento de solidaridad y apoyo a los familiares y amigos de las víctimas de este terrible accidente. Una tragedia que 11 años después nos sigue tocando los corazones. Y si me lo permiten, y aunque el dolor de las familias es el mismo independientemente del lugar de procedencia, este accidente dejó un terrible impacto en mi tierra, en Canarias y en Gran Canaria, y siguen estando siempre muy presentes en nuestra memoria. Voluntad y compromiso. Esa fue la petición que hizo la asociación y su presidenta en 2018 a esta Cámara. Y fruto de esa voluntad y de ese compromiso se aprobó y se puso en marcha la Comisión de Investigación del Accidente del vuelo JK 5022. El Grupo Parlamentario Socialista apoyó la creación de esta Comisión de Investigación en la anterior legislatura y la volvemos a apoyar con el mismo convencimiento de la importancia que tienen las conclusiones que finalmente se extraigan de la misma. Quiero manifestar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nuestro reconocimiento a la labor realizada por la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 a lo largo de estos 11 años en pro de la seguridad y, sobre todo, y muy importante también, en la atención a las víctimas.
Cuentan con nuestro respeto y nuestro compromiso a la hora de seguir trabajando para contribuir a la mejora de la seguridad de la aviación comercial en nuestro país, poniendo en valor que contamos, por suerte, con unos estándares altos también de seguridad. Sin ninguna duda, se hizo un gran trabajo en la anterior legislatura, en la Comisión de Investigación, un trabajo con ánimo constructivo, desde el respeto a las víctimas y con numerosas aportaciones de distintos profesionales y también con el testimonio, sin duda, siempre conmovedor de las personas que también lo sintieron y lo vivieron en primera persona. Un trabajo del que tenemos que aprender y, sobre todo, aprender de esta tragedia que fue el accidente del vuelo del JK 5022. Y por eso es fundamental que podamos culminar todo ese trabajo iniciado en la anterior legislatura, con transparencia, con respeto, con rigor y con compromiso. Y contar con unas conclusiones que contribuyan a seguir mejorando, igual que otros instrumentos, pero que también el resultado de esta comisión que pueda contribuir a mejorar los niveles de seguridad operacional en el sector aéreo español. Tenemos que estar, y estoy convencida que vamos a estar, a la altura de la tragedia ocurrida. Trabajar con transparencia, con responsabilidad, con voluntad y con compromiso, como nos pedía Pilar en 2018. Y no duden de que esa voluntad y ese compromiso sigue siendo firme por parte del Partido Socialista. La seguridad en la aviación y en general en los medios de transporte no es un objetivo que empiece y acabe con las conclusiones finales de esta comisión, sino que es un compromiso permanente del Gobierno trabajar en la seguridad de todas aquellas cuestiones que afecten a la seguridad del transporte aéreo. El sector aéreo español es estratégico para nuestro país y también por los millones de personas que son usuarias de la aviación comercial, entre los que nos incluimos en mayor o menor medida todas las personas que nos encontramos aquí y para quienes vivimos en islas, desde luego, es un medio de transporte fundamental porque es nuestra única forma de conexión con el exterior. La seguridad aérea es una cuestión de interés general y por esta razón y por responder al trabajo que ha desarrollado la asociación a lo largo de estos 11 años, nos corresponde culminar el trabajo iniciado en la anterior legislatura, hacerlo con ánimo constructivo, con responsabilidad y con transparencia, porque por encima de todo estamos hablando de 154 vidas truncadas y hablamos de la seguridad que afecta a miles de ciudadanos y ciudadanas que son usuarias del transporte aéreo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mañez. Votaremos en 3 minutos. Comienza la votación. Votos emitidos 334, sí 334, ningún voto en contra, ninguna abstención. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Se suspende la sesión.